¿Qué esperan los trabajadores de la cultura del nuevo gobierno? He aquí un conjunto de artistas escogidos al azar y otros sorprendidos en la Feria del Libro con la pregunta. Hay muchas expectativas. Realmente ya en este momento existe un Ministerio de Cultura. Ese es un buen paso, pero ahora hay que realmente hacerlo andar, echarlo a andar, corrigiendo una serie de cosas que se han producido en la misma ley que crea el Ministerio y que lamentablemente ha, por ejemplo, malogrado lo que era el CONACINE, ¿no? Y hay una cosa muy importante, no figura el Teatro Nacional. Está la Sinfónica, están todos los órganos de ejecución artísticos y el teatro no existe. Y yo lo que pediría es algo muy sencillo, pediría una política cultural, no la hay. Hay un ministro de Cultura y hay un Ministerio de Cultura, pero que yo sepa no hay una política cultural clara. Yo no la veo, no la siento. Uno de los temas fundamentales sigue siendo la difusión, la descentralización del teatro. Sabemos que hay en todo el país una gran cantidad de teatros que están en un estado calamitoso y que perfectamente podrían permitir un circuito de difusión, que es una de las cosas que tendría que pasar. Porque siempre se dice, siempre piden plata. No es pedir plata, es, por ejemplo, eso, por ejemplo, podría ser algo importante que se pudiera realmente hacer. Además, hay muy buen teatro en otras zonas del país que nosotros nunca vemos, ¿no? Esto de pedir licencia para la presentación de la obra, una autorización más que una licencia, ¿no? Que lo hacíamos antes, el trámite en el INC. Entonces yo me preguntaba siempre, primero, ¿por qué tenemos los grupos que sí hemos demostrado que no hacemos teatro, digamos, que sí amerita que sean promovidos, promocionados, ¿no? Que no son espectáculos que están fuera del ámbito cultural? Si ya lo hemos demostrado con una trayectoria de años, ¿no? Porque hacemos más o menos los mismos trabajos, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre, cada nueva temporada, cada nueva producción, tenemos que volver a hacer el mismo trámite para pedir la exoneración, para pedir el auspicio y todo eso? Si ya tenemos 10, 20 años de trayectoria, ¿no? Y no solamente eso, sino que cada mes hay que renovarlo. El Estado debe entender el concepto de cultura, ¿no? Como dijo Alberto, no solamente en generar turismo, en generar que la gente venga a Machu Picchu, ¿no? Sino que entre a todo el tema de lo que es el teatro, el cine, y no solamente a lo que va a vender, sino a lo que va a hacer crecer a una nación. Y creo que esa de las rupturas hace eso. Probablemente no tenga una afluencia público masiva, y para eso ahí es donde el Estado debe decir, no importa en el fondo, sino lo importante es que mi gente crezca. En cuanto concierne a la cultura, pues significa mayores medios para los creadores y mayor posibilidad de que la cultura llegue a sus destinatarios, hacia el pueblo. Lo que nosotros queremos es que el nuevo gobierno desarrolle la cultura y permita que el artista y la gente de cultura viva de una manera digna de su propio quehacer cultural. Es decir, sin injerencias, sin intromisión en contenidos, y que sea un facilitador de la cultura. Por ejemplo, pensamos que es hora que ya tengamos el Fondo Nacional de las Artes, como lo tiene la UNESCO, como lo tiene México, como lo tiene Argentina. Y con esto, el artista y el creador de cultura podrá libremente ejercer su propio desarrollo, su propio trabajo. Fundamentalmente, que no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de la cultura. El Perú está caracterizado precisamente por los obstáculos que le pongan al desarrollo cultural en todos los órdenes. Lo que ha ocurrido en estos últimos 20 o 30 años es ver a la cultura de manera sectorizada. Y el próximo gobierno creo que tiene que tender a que la cultura sea la base, el sustento de esto que se llama Perú. Y eso no está sucediendo en este momento y ha dejado de suceder hace mucho tiempo. Pienso que podemos esperar de la cultura lo que todos los gobiernos de Perú han hecho. Nada, muy poco, insignificante. No le veo condiciones además a Humala ni tampoco a la Fujimori para que hagan nada por la cultura. Espero que los gobernantes
vengan a ver teatro, vengan a ver las obras en que los actores peruanos se están presentando. Excelentes obras, pero parece mentira, los extrañamos. Que den facilidades a los grupos de teatro, más auspicios. ¿Por qué solamente unos cuantos grupos tienen auspicios? No, deberían tener todos los grupos deberían tener auspicios. El gobierno debería interesarse más en los grupos de teatro, darle más empuje, ¿no?, para que salgamos adelante. Porque la cultura es lo principal en un país. ¿Ya? Si no tenemos cultura, estamos siempre con la venda en los ojos. Reconocer la diversidad cultural que nos compone. Es decir, somos un país pluricultural, multilingüe, que sin embargo las instituciones artísticas, culturales que tenemos solo legitima lo que produce un sector dominante de la sociedad. Entonces yo creo que un nuevo gobierno dentro de un proyecto de transformación social que apueste por la igualdad, por la equidad, tiene que, por ejemplo, reconocer y legitimar al mismo nivel las producciones culturales, digamos, por ejemplo, en las artes plásticas peruanas de tradición occidental, al mismo nivel que las artes plásticas peruanas de tradición no occidental, lo así llamado artesanía o arte popular. Que nuestros museos, galerías presenten legitimado al mismo nivel retabla ayacuchano, tabla de Sarwa, junto con cuadros, con esculturas, con fotografía, con instalaciones. Lo mismo en todos los productos culturales, ¿no? Es romper con la diferencia jerarquizada entre idioma y dialecto, entre música y folclore, etcétera. Reconocer las posibilidades de desarrollo que hay en nuestra diversidad cultural. De hecho, hay varias cosas que son urgentes, pero la que me parece fundamental es lograr la concretización de mecanismos para la participación ciudadana en la elaboración, la evaluación también y la implementación de programas culturales. La experiencia previa demuestra que si bien hay una serie de nuevos proyectos que están sucediendo, todavía no están claras las instancias y los procesos a partir de los cuales las personas que están en el gobierno reciben la opinión de la sociedad civil y de los agentes culturales que finalmente son esa base que constituye al sector cultural. Entonces va a ser una labor importante y eso pasa por oficializar, institucionalizar quizás congresos nacionales de cultura oficialmente organizados desde el Estado para recoger las impresiones y las ideas, no solamente en Lima, sino a nivel regional. Eso es un tema que está absolutamente pendiente. Y el otro tema sería la descentralización, que también es una cosa un poco en el papel y que todavía no lleva a desarrollar quizás organizaciones un poco más complejas para realmente tener una participación equitativa de las diferentes regiones del Perú, ¿no? Siento que tiene que ser una especie de coproductor del artista. No se tiene que ver como políticas de subvención, no es tanto eso, sino coproducir productos culturales, ¿no? Y de esa manera apoyaría a los artistas que hoy en día somos recontra autogestionarios, no somos como pequeñas empresitas sin nombre y sin formalización, pero nosotros hacemos siempre un montón de trabajo de producción, ¿no? Y que sería muy importante para nosotros contar con cierto apoyo, ya sea a nivel de espacios o de difusión, ¿no? Y por otro lado, también el tema de valorar más la cultura va también, por ejemplo, cómo uno valora a las personas que han entregado su vida al arte, ¿no? O a la investigación cultural, ¿no? Por ejemplo, está el maestro César Bolaños, que es uno de los más reconocidos compositores de la historia contemporánea de nuestro país, y por otro lado que le ha entregado su vida a la investigación de los instrumentos precolombinos, ¿no? Entonces, él ahorita está en cama y nadie se acuerda de él ahora, entonces yo creo que el Estado debería tener una mayor preocupación por este tipo de personas. Creo que es el momento de encarar el tema del bicentenario. Esta celebración de la independencia de América Latina ha empezado en los otros países que han celebrado ya el año 9 y el año 10, y en el caso peruano pues tenemos 10 años por delante que es necesario aprovechar para desarrollar una serie de actividades en el terreno cultural. En primer lugar, para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras tradiciones compartidas
y cuál será nuestro probable destino común, futuro, el futuro colectivo que tenemos que construir. Pero aparte de discutir y conocer un poco más nuestro país, tenemos que formar una generación bicentenario. Cuando se cumplieron 100 años, se formó la generación del centenario, que es una de las más importantes de la historia peruana, con Porras Barrenechea, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui. Ahora tenemos responsabilidad de contribuir desde el mundo de la política, de los ministerios, de la cultura, a formar una nueva generación bicentenario que tenga la misma capacidad que tuvo la generación centenario para influir largamente en la historia peruana. Necesitamos crear entonces una generación y para ello invertir en cultura, invertir en becas, en proyectos de investigación, en el fomento a bibliotecas, de tal modo que emerja una juventud muy interesada en los temas del Perú, su pasado y su destino.